La encerrona llega a ustedes gracias a Tecambio, la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio de verdad. Ingresa a tecambio.com con el nuevo código ENCERRONER y obtén una mejora en tu tipo de cambio. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es lunes 12 de julio de 2021, día 36 del golpe lento. Quedan solo 2 semanas y media para que Pedro Castillo asuma la presidencia del Perú, si lo dejan. ¿Cómo demonios se hace una transferencia de poder en 2 semanas y media? ¿Cuándo lo van a proclamar? Miren esto que dice Sebastián Ortiz, periodista de El Comercio, en una nota publicada ayer. Proclamación de resultados se retrasa por demora de votos en minoría de Víctor Raúl Rodríguez Montesa. Fuentes del Jurado Nacional de Elecciones indicaron al Comercio que el fiscal supremo aún tiene pendiente por resolver con su voto en minoría 40 expedientes. Además, no ha firmado otras 8 resoluciones. Hace una semana los propios magistrados del jurado calculaban la proclamación para esta semana, para el 15 de julio. Ahora, de acuerdo a las mismas fuentes del jurado, la proyección es para el 19 o el 20, es decir, a poco más de una semana para el cambio de mando en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque Víctor Raúl no firma lo que tiene que firmar. Es que él es nuevito, pues entiéndanlo, no sabe dónde se firma. Se firma abajo, se firma arriba, pero no es tan pobrecito este señor Víctor Raúl, porque según el informe de Ortiz, a este señor se le brindó personal de la Secretaría General del Jurado para que pueda concluir con sus fallos en minoría este fin de semana. Pero hasta el momento no lo ha hecho. Se le dio abogados para que lo puedan ayudar a trabajar. Aún así, no ha presentado sus resoluciones. Ya estamos domingo. Hay una preocupación por sus interminables gestiones, añadieron las fuentes del Jurado Nacional de Elecciones. Este señor Víctor Raúl, por si necesitan recordarlo, actualmente afronta una investigación penal por el caso de los cuellos blancos. Él tiene un audio con Inostroza, como tiene que ser. Pero no solo eso, porque si no lo recuerdan, este señor, en su calidad de fiscal, pidió la libertad de Keiko Fujimori. Si han escuchado bien, un fiscal que se supone que es que acusa, pues pidió la libertad de alguien. Esto fue en el año 2019. Supuestamente este señor, como fiscal supremo, tenía que defender la postura de los fiscales del equipo Lavallato. Y no lo hizo. Al contrario, en vez de acusar, que es lo que hace un fiscal, defendió. Pero además, ¿se acuerdan que cuando aparecieron los audios de los hermanitos del caso Cuellos Blancos, se metieron a allanar y de reporteros para pedirle a Gorriti que le entregue los audios? Bueno, ya. Miren esta carta exigiendo en 3 días a Gorriti, a los periodistas de IDL Reporteros, la entrega de todos los audios. ¿Quién firmaba la carta? Víctor Raúl. Este es el señor que está amarrando la bola. ¿Por qué se le permite esto? Porque al Ministerio Público, a los fiscales, les corresponde por ley tener un cupo en el jurado. Y por reglamento, pues si salía el fiscal Luis Arce, el declinante, le tocaba reemplazarlo con este pata que por algo se llama Víctor Raúl. Ojo, incluso si este señor se despierta, una vez que se publique el 100% de resoluciones, cuando este señor se despierte, las resoluciones sobre apelaciones planteadas por Fuerza Popular, ¿no? Por cierto, que es una cantidad insólita de apelaciones, usualmente eran 6, 20, no 200, bueno. Incluso si ya se resuelven todas, todavía hay que sumar 6 días. Primero el Jurado Nacional envía sus resoluciones a los jurados especiales. Ellos tienen que hacer sus propias proclamaciones. Estos son unos 3 días hasta que estas proclamaciones se consienten, se devuelven al Jurado Nacional de Elecciones, ahí pasan otros 3 días hasta la proclamación final. Todo esto justo cuando tenemos la transferencia de poder más delicada de los últimos 20 años. Crisis económica encima, crisis sanitaria encima, crisis política encima, todas a la vez. Una transferencia que se va a dar no de un gobierno normal, sino desde un gobierno ya de emergencia como es el de Sagasti, a una agrupación improvisada y contradictoria como es esta alianza de Castillo con Perú Libre, con otros sectores de izquierda. A esta transferencia que ya de por sí era delicada, les estamos quitando tiempo para prepararse de verdad, más de un mes, todos aguantando la respiración por culpa de Fujimori y Vargas Llosa, ¿no? Los Capuleto y los Montesco de la política nacional se niegan a soltar las riendas de un país que se han venido repartiendo entre ellos en los últimos 30 años. Ya estuvo bueno. Si estos señores no piensan reconocer, porque ya dijeron que no piensan reconocer unas elecciones sobre las que han sido incapaces de mostrar una unita prueba de fraude generalizado, si ellos no piensan reconocer, quizás es el momento de que Castillo empiece a asumir su rol. O sea, no puede ser que ya esté dando discursos del tipo vamos a tener nueva constitución, pero no sea capaz de decir por lo menos quién va a ser su primer ministro o su ministro de Economía. Por supuesto, si lo hace le van a caer encima los medios, pero ya le cayeron cuando habló de la constituyente. ¿Qué diferencia hay? Es mucho más normal hablar de ministros que de constituyente, ¿no? Al contrario, ya toca que dé señales de que en estas 5 semanas
ha venido preparándose mínimamente para asumir el cargo. Nadie espera que dé todos los nombres de su gabinete, pero al menos que muestre que algo ha estado haciendo, ¿no? Y que muestre sus cartas, además. No hay necesidad de arrogarse nada. Perfectamente puede decir: miren, si me proclaman fulano ser el premier, mengano ser el ministro de Economía, algo. Hay una derecha extrema golpista, de acuerdo, pero también hay un país que quiere dar la vuelta a la página y avanzar de una vez. Y saber, por ejemplo, hasta qué punto Vladimir Cerrón tendrá o no tendrá influencia en el próximo gobierno. Se necesitan para eso señales claras. Tenemos más de un mes sometidos al chantaje de las dinastías Fujimori y Vargas Llosa, y de Montesinos y la Marina y los Cuellos Blancos y Willax y la Coordinadora Republicana. Ya estuvo bueno, ¿no? Los chantajistas ganan cuando el chantajeado cede. Y si Castillo quiere ser presidente, pues es hora de que empiece a actuar como un presidente. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en El Cerro. ¿Necesitas salir de casa? Usa Didi. La app de movilidad más grande del mundo ya está en Lima. Todos los socios conductores pasan por una verificación de seguridad al registrarse en la app. Descarga Didi y viaja más tranquilo. Ya lo sabes, si necesitas salir, mejor con Didi. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es lunes 12 de julio de 2021 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y la jueza le pide a la fiscalía denunciar a los congresistas que no acataron la orden de suspender la elección del Tribunal Constitucional. La jueza Soledad Plácido señaló en una resolución a la que tuvo acceso RPP Noticias que resulta indudable que el Congreso no ha cumplido con la medida judicial que ordenó la suspensión provisional de la elección de miembros del TC. El Ministerio Público, ojo, ya había iniciado unas diligencias preliminares y había ya declarado la investigación de naturaleza compleja por el número de involucrados, un montón de congresistas, y se ha dispuesto un plazo de 4 meses, ¿no? Para ese momento ya los señores no tendrán ningún tipo de inmunidad, que en principio no les correspondía porque el desacato o desobediencia a la autoridad es un delito común. Lo cierto es que toda esta intentona ya fracasó, ¿no? De una manera rotunda, y ahora más porque Somos Perú anunció que en bloque, como bancada, no van a participar de esta farsa, se suman al Partido Morado, al Frente Amplio y al FREPAP, con lo que pues el sueño de lograr los 87 votos ya fue. Esta nueva etapa del golpe lento se ha conjurado. A este Congreso solo le quedan unos cuantos días de vida, pero atentos que en las películas de terror el villano siempre da un último zarpazo. La fiscalía está muy activa porque también ha iniciado diligencias en contra de Keiko Fujimori por las acusaciones sobre firmas falsas. Ojo, la presunta comisión de delitos contra el derecho de sufragio en la modalidad de perturbación o impedimento del proceso electoral. ¿Qué pasó? Pues resulta que las pruebas del fraude que presentaron ante el Jurado Nacional eran truchas y no puedes hacer eso, pues no importa cómo te apellides. Si tú a propósito inicias un proceso que sabes que no va a llegar a ningún lado con el único objetivo de demorar algo, pues eso está mal y la fiscalía te va a caer. La fiscalía afirma que se detectó 27 vouchers por derecho de tasa electoral que habrían sido reutilizados en diferentes expedientes de nulidad. Incluso se reportó un caso en el que un voucher ha sido fotografiado y editado con diferente calidad de imagen, por lo cual habrían actuado en forma dolosa y fehaciente con la plena finalidad de inducir al error al ente electoral, dice la fiscalía. Y seguimos con más noticias político-judiciales que no paran. El juez Eber Bello, que asesoró a Vladimir Cerrón, va a resolver otro caso por corrupción contra miembros de Perú Libre. Leo este reportaje de Graciela Villasís de la Unidad de Investigación del Comercio. La cosa es así. En la Corte Superior de Junín solo hay 2 juzgados de investigación preparatoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios. Uno lo lleva la jueza Judy Baldión, que ya está viendo el caso de los dinámicos del centro. El problema es que hay como 20 casos contra Cerrón o la gente de Cerrón y obviamente todos no los puede ver esa jueza. El problema es que el otro juez de Junín que le corresponde ver este tipo de casos ha trabajado con Cerrón. Es el juez Eber Bello Merlo, que fue asesor legal del gobierno regional de Junín durante la primera gestión de Cerrón. Entonces, hay una investigación, ojo con esto, que es de carácter reservado, no se sabe de qué va. Según el Comercio es de igual magnitud que los dinámicos. Y ese caso ya reservado le ha tocado a este juez Bello. Él se inhibió, pero la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Junín no lo dejó. O sea, le devolvió el caso, no te inhibas, compadre, te toca a ti. Ojo, que esta es una de una veintena de investigaciones que podrían involucrar a Cerrón.
Es evidente que no todas pueden terminar en el despacho de la jueza Judy, ¿no? Pero tampoco pueden ir donde Bello, que claramente tiene un conflicto que él mismo ha reconocido intentando inhibirse. A ver si algún abogado nos explica cuál es la salida para todo esto, porque yo no la veo. Y seguimos con más demandas. Indecopi declara infundada la demanda de César Acuña contra Christopher Acosta, autor del libro Plata como cancha. Indecopi declaró improcedente el reclamo del líder de Alianza para el Progreso en todos sus extremos, ya que exigía que la publicación sea retirada de los canales de venta y pedía un monto de 100 millones de soles por presunta difamación en su contra y otras acusaciones, no solo contra Christopher Acosta, sino contra Penguin Random House. Una buena noticia, felicitaciones a Christopher, compren su libro y a ver si Castillo también compra este libro, porque dicen que Acuña lo está rondando. Otra buena noticia, la primera jornada de vacunatón superó la meta con más de 220,000 vacunas aplicadas. Además, el ministro Óscar Ugarte sostuvo que por la cantidad de vacunas y la capacidad de gestión demostrada, se espera que todos los residentes en Perú estén vacunados para fin de año. Ojalá. Hubo muchos momentos de locales vacíos, ¿no? Nerviosismo, pero al final no solo se cumplió la meta, sino se sobrepasó. Va a haber otra vacunatón este fin de semana. Es muy importante tener las 2 dosis. Y la verdad es que creo que sería importante que el virtual presidente Castillo anime a sus votantes a irse a vacunar. Por cierto, el señor tiene 51 años y nadie lo ha visto vacunarse, ¿no? Ojo, señor Castillo, si no vives en Lima, pero estás en Lima por trabajo, puedes ir a la vacunatón y vacunarte. El señor Castillo tendría que dar el ejemplo, ¿no? Porque no se ha vacunado todavía. Y Cuba está viviendo las mayores protestas contra la dictadura desde el famoso maleconazo de 1994. Miles de personas se han manifestado en todo el país contra el Ejecutivo, empujadas por la grave escasez y las penurias que vive la isla, agravadas por la pandemia. Hay ya más de un centenar de detenidos. Yo no he visto algo así en Cuba nunca, porque ahora con los celulares todo se graba. Esto es mucho más impresionante que lo de los años 90. Y la verdad es que es casi desconcertante, porque una dictadura de más de 60 años, pues la verdad que a uno le quita la esperanza, a cualquiera le quita la esperanza, ¿no? Que el régimen castrista haya sobrevivido a Fidel, a Raúl, pues la verdad es que uno asumía que las cosas ya se iban a quedar así, que no había salida, pero ya no. Leo en el diario El País: la chispa comenzó en el pequeño poblado habanero de San Antonio de los Baños, donde cientos de personas se echaron a la calle por los largos apagones y en demanda de ser vacunados. Pero además empezaron a pedir libertad y cambios políticos. La protesta en pocos minutos llegó a Facebook y se difundió en vivo, generando convocatorias en más manifestaciones en las redes. En el trasfondo está el gran descontento popular por la grave crisis que atraviesa el país, con colas inmisericordes de horas para comprar artículos de primera necesidad y una agudísima situación de escasez de medicamentos, en momentos en los que la isla vive el peor brote de coronavirus. Ayer se batió el récord de casos positivos, más de 6.900 en un solo día, el doble que 2 días antes y 10 veces más que hace solo unos meses. Por eso el lema de las protestas ha sido patria y vida, en contraste al viejo lema comunista de patria o muerte. Mucho mejor patria y vida, ¿verdad? El presidente cubano Miguel Díaz-Canel salió de inmediato a la televisión, adivinen, culpando a los Estados Unidos y a su política de embargo. Hace 30 años la misma cantaleta. Ojo, hay grabaciones de disparos de la policía, pero es muy difícil saber si hay heridos o peor todavía, porque este es un régimen muy opaco y duro, el régimen castrista. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció el domingo haber recibido informes sobre uso de la fuerza y agresiones en Cuba. Y la OEA ha condenado al régimen dictatorial cubano, con esas palabras, por haber hecho un llamado a civiles, a que los civiles salgan a reprimir a los manifestantes, básicamente convocando una guerra civil. Aquí da lo mismo, izquierda, derecha, ambas opciones son aceptables. Lo que no es democrático es pensar que solo lo que me gusta a mí es democrático. O eres democrático y respetas que haya gente que no piensa como tú, o no eres democrático. Punto. Allí sí no hay matices, y eso vale tanto como para Cuba como para el Perú. Ojalá que algún día, ojalá que muy pronto, podamos ver una Cuba libre. Esos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con el cambio constitucional aquí en La Encerrona con Marcos y Fuentes. Buen Salvaje presenta la Gran Feria Salvaje. 11 días de descuentos especiales, charlas diarias a las 7 p.m, sorpresas y mucho más. Acompáñanos en www.buensalvaje.com y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y hasta YouTube. Compra seguro en línea y encuentra la mejor variedad de libros de todos los géneros. Lo que quieras lo tenemos y te lo enviamos al toque a todo el Perú. Así que guarda la fecha, del 15 al 25 de julio. Te esperamos en la Gran Feria Salvaje. Nos vemos en los libros. Buen Salvaje, libros para todos.
Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Ayer tuvimos una edición de Pequeñas Islas, el espacio dominical de debate, de conversación de La Encerrona, y el tema inevitable ha sido el cambio constitucional, ¿no?, que ha anunciado pues el virtual presidente Castillo para el mismísimo 28 de julio. Este es el momento para hacerlo. ¿Cómo se hace? ¿Para qué se hace? Para debatir este tema invitamos a Ruth Luque, parlamentaria electa de Juntos por el Perú, y Alonso Gurmendi, abogado y académico, y les dejamos un pedacito de esa conversación. El Estado tiene un sistema de salud público que debería atender a todos los peruanos. No funciona porque el texto de la Constitución está mal redactado. No funciona porque las formas como se ha implementado ese mandato han hecho que terminemos con un sistema que no funciona. Lo que hay que cambiar son las normas de implementación. El derecho a la salud está en la Constitución, ¿no? El sistema público está en la Constitución. Hay que arreglarlo para que funcione, pero cambiarle la redacción al derecho a la salud no va a arreglar el sistema de salud. Entonces, Alonso, sí. Perdona que te interrumpa, pero bajo esta afirmación que tú haces, si eso fuera así, te pregunto, en pandemia, viendo la situación de miles de familias que han tenido que sufrir oxígeno, clínicas que les han cobrado precios exorbitantes. El Estado ni siquiera ha podido intervenir en las clínicas, ni siquiera para garantizarles ese derecho fundamental que tú dices que está declarado. O sea, han tenido que hacer una serie de negociaciones, acuerdos, para suplicarle a las clínicas que por favorcito a la población, digamos, les extiendan, se genere la disminución. Entonces, ¿eso por qué se ha dado? Si supuestamente tenemos todo el marco legal establecido. Porque en el fondo, hay una labor del Estado que se ha dejado hacia atrás, ha dejado que, digamos, el privado, ¿no es cierto?, atienda y vea por esos derechos esenciales, y el Estado se ha puesto de costado. Y eso también pasa porque, digamos, ese es el tipo, ¿no es cierto?, de economía que se ha impuesto, en la cual el Estado termina siendo tercero, ¿no es cierto?, así como ha privatizado la educación, muchos padres en la pandemia hemos tenido que estar suplicando ante las entidades privadas, lo mismo en el caso de salud. Pero no ha sido un grito de la izquierda justamente que se cumpla la Ley General de Salud para el tema del oxígeno. O sea, el argumento de la izquierda para el tema del oxígeno era que hay un artículo en la Ley General de Salud, no recuerdo exactamente cuál, que permitía intervenir el oxígeno y las clínicas. Si recuerdo bien, había todo un hashtag incluso, ¿no? Entonces, el argumento de la izquierda no era necesitamos cambiar la Constitución para que eso se permita porque no hay un derecho a la salud y por lo tanto hay que crearlo de nuevo. El argumento era cumple la ley. Entonces la ley existe, el problema es que, y ahí sí, totalmente de acuerdo, hay un sistema en pie, hay un chip sobre cómo se lee la Constitución del 93 que es totalmente libertario, que está mal pensado, que está pensado para un país que está en quiebra y que no reinvierte sus recursos. Estoy totalmente de acuerdo, pero eso es un problema de implementación. El argumento de la izquierda era, señor presidente, cumpla la ley. Entonces, el mecanismo existe. Alonso, pero ni esa exigencia de aplicar la ley se cumplió, no se cumplió. ¿Y cómo arregla eso cambiar la Constitución? Lo que hubo fue un Estado que le siguió suplicando a la entidad privada para que, por favor, en lo mínimo garantice el derecho a la salud. Entonces, ¿qué es lo que hay? Hay un privilegio al sector privado que no podemos negarlo. Pasa con el tema del gasoducto. Ahorita yo en Cusco, ¿cuánto está un balón de gas? Está casi a los 52 soles. En la zona donde se explota el recurso natural está volviendo casi a los 60, 70, donde los niños ni siquiera tienen educación, no tienen salud, y tenemos ahí la planta de explotación. ¿Y qué hace el Estado? Bueno, ¿qué hacemos? Nuevamente rogamos porque, no, es porque efectivamente, hay un modelo impuesto, ¿no es cierto?, donde las empresas tienen una mayor preeminencia sobre el Estado y el Estado ni siquiera puede intervenir. Entonces yo sí creo que eso pasa también por una afirmación distinta en el tipo de modelo económico que necesitamos. No hay tiempo para más. Recuerden que la entrevista completa está libre de derechos. Llévensela a sus radios y televisores locales y busquen en YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, Spotify o donde sea que escuchen sus podcasts con el hashtag La Encerrona y rótenla con su familia y con sus amigos que no saben si cambiar o no de constitución. Con ellos también, porque La Encerrona es gratis y es gratis gracias a todos los que yapean, los que plinean, los miembros del canal de YouTube y todos los que se han suscrito en Patreon, que es una plataforma muy segura de usar, muy fácil. Tenemos una nueva meta, inténtenlo. Y hoy es lunes de lecturas y les quiero recomendar El Páramo Reformista de Eduardo D'Argento, un libro imprescindible, creo yo. Es un diagnóstico pesimista sobre la política peruana, sí, pero más que ser un llamado al cinismo o al quietismo, es un libro que quiere contribuir con la construcción de una demanda ciudadana por reformas. Es muy importante esto y a mí la verdad es que me gustó, además que identifica con claridad los tres grupos que hacen imposible que cambien las cosas en el Perú. Él los llama así: los conservadores populares,
los libertarios criollos y los izquierdistas dogmáticos. ¿Cuáles son las características de cada uno de esos grupos y por qué son nefastos? Compren el libro de Eduardo Darjant, El Páramo Reformista. Se lee muy rápido y es muy pero muy ilustrativo. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta mañana.